Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Hugo Zamora, soy endocrinólogo y esta mañana, aprovechando que los tenemos acá reunidos precisamente, vamos a abordar el tema de la glándula tiroides, que es una de las enfermedades que actualmente se diagnostican más, se pregunta más, pero todavía hay cierto desconocimiento de parte tanto de algunos colegas como de los pacientes. Para empezar, esta imagen es sacada de la página web de la Organización Mundial de la Salud, nada más como recordatorio. La materia prima para que la tiroides funcione es el yodo, ¿sí? Y el yodo, por eso precisamente ya viene, por mandato de la OMS, integrado en la sal que consumimos, ¿sí? Siempre que cocinamos con sal, ya estamos poniendo ahí precisamente la dosis de yodo que, como vemos aquí abajo, son los requerimientos que normalmente debe tener un adulto, que son de 150 microgramos por día. Durante el embarazo incrementan porque ya no solamente es para la madre, sino que también para el feto que se está formando. Y en el caso de los niños es un poco menor. Y acá en el mapa mundi que se presenta, vemos precisamente las zonas en las que hay deficiencia de yodo. Y si se fijan por acá, desde Venezuela, Colombia hacia arriba, vemos que estamos en el área en la que por las concentraciones de yodo que manejamos, ¿verdad? Puede inducirse hipertiroidismo, que es una de las enfermedades que vamos a ver un poco más adelante. Perdón. Y acá son los últimos datos que tenemos acá. Traté de actualizar la información, pero es muy poco lo que hay actualmente actualizado en cuanto a la deficiencia de yodo que tenemos acá en el país. Si se fijan estos datos, lo más reciente que llegan son a finales del siglo pasado, a 1999. Más reciente que eso no logré encontrar en las páginas oficiales de la Organización Mundial de la Salud. Si se fijan, ahí va por departamento precisamente los sectores donde se encuentran escasez de yodo. En las partes más altas de Chalate y de Cabañas todavía hay zonas en las que se pueden encontrar deficiencias de yodo, que es lo que anteriormente, ya en nuestro tiempo, por el hecho de que la sal viene yodada, difícilmente se van a ver esos casos, pero no sé si recuerdan aquellos bocios, aquellas bolas tan grandes que se producían en el cuello, que en la época cuando yo era pequeño, allá en los 80s, en el pueblo de mi mamá, en Chalate, le llamaban huehuecho, ¿verdad? Pues eso precisamente, ¿verdad? Es lo que se producía por las deficiencias de yodo. Entonces, ¿qué es la glándula tiroides? ¿Verdad? Glándulas, todos tenemos, los ovarios son glándulas, los testículos son glándulas, la tiroides es glándula, la hipófisis es glándula, tenemos un montón de glándulas y en específico la tiroides es una glándula endocrina que se va a encargar de la producción de las hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4. Si bien no son un montón de hormonas, son solamente estas dos, juegan un papel bien importante y por eso precisamente es que ha cobrado mucha relevancia últimamente el tema de tiroides, ¿verdad? Por los síntomas tan variados que se pueden presentar, ya sea por el exceso en la producción de estas hormonas o por en la disminución de la producción de las mismas. ¿Dónde está localizada la tiroides? Todos tenemos tiroides. Hay gente que tiene el concepto que tiroides es la enfermedad. No, ¿verdad? Tiroides es la glándula. Y las enfermedades que se pueden producir, las más frecuentes, ya las vamos a ver. Tiroides todos tenemos, ¿verdad? Está precisamente acá, si se fijan en el dibujito. Y ella tiene una forma como de mariposa con las alas extendidas. Si se fijan, acá. Tiene dos lóbulos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, y la parte de en medio que los une, que es el istmo. Esto es para que vean más o menos la localización en el cuello. No es aquí, no es acá, es acá, casi que en la división terminando el cuello y entrando hacia el tórax. Y precisamente las relaciones anatómicas que tiene son con la tráquea, ¿verdad? El cartílago, lo que llamamos manzanita de Adán, justo por un dedo por debajo de ella, es que vamos a localizar a la glándula. ¿Qué son las hormonas tiroideas entonces? ¿Qué es lo que produce esta glándula?
son las hormonas que se segregan y son dos, como les mencionaba, la T4 o tiroxina y la T3 o triiodotironina. La base para que se produzcan estas hormonas en las células de la tiroides precisamente dependen del aporte de yodo que se les da en la dieta. Les mencionaba, la sal ya viene yodada por mandato de la OMS, pero hay otros alimentos que por sí solos pueden tener precisamente también contenido de yodo, principalmente aquellos que crecen por debajo de la tierra, el rábano, la papa, la yuca, el camote, ¿verdad? Etcétera. Que si bien es cierto, no tenemos estudios de suelo para yodo en nuestro medio, ¿verdad? Pero también un aporte le van a producir, pero ahí tenemos la sal precisamente con ese propósito. A través de esos diversos procesos químicos del yodo precisamente, en los cuales intervienen estas hormonas, la glándula tiene las funciones desde apoyar el desarrollo del feto hasta la regulación de la producción de calor, entre otras funciones que ya vamos a detallar. La regulación del consumo de oxígeno por el cuerpo, y por este punto es fácil comprender que la glándula tiene una gran importancia y la van a ver un poquito más porque aparte de lo que le mencionaba, dentro de las funciones tenemos la mielinización del sistema nervioso. La mielina es una sustancia que recubre los nervios, que es la que permite la conducción del impulso nervioso, es lo que permite que nos movamos, que sintamos, que pensemos, que hablemos, etcétera, etcétera. Y esa precisamente es una de las tantas funciones que en la vida fetal va presentando la glándula tiroides, que en ese momento va el aporte por parte de la madre hacia el feto. El desarrollo del feto como tal, el consumo de oxígeno, la producción de calor, la contracción diastólica del corazón, es decir, cuando el corazoncito se contrae para lanzar la sangre que llegue a todo el organismo, aumentar receptores beta-adrenérgicos cardíacos, que son unas estructuras que permiten que el corazoncito lata o más rápido o más tardado, en el tejido muscular, en el tejido adiposo, y los linfocitos, que son parte de las células de defensa que tiene nuestro cuerpo. Mantiene el control hipóxico e hipercápnico del centro respiratorio, es decir, también nos ayuda con los procesos de respiración. Incrementa la producción de eritropoyetina, que es una hormona que se produce en los riñoncitos y que ayuda a la producción de la hemoglobina. Incrementa también el contenido de ciertas enzimas en los glóbulos rojos, precisamente que evita que el paciente entre en anemia, y estimula la motilidad del intestino, que es lo que nos permite muchas veces ir al baño. Y por eso parte de los síntomas, les presento esto porque en base a esto vamos a entender un poquito los síntomas que se pueden presentar tanto con el hiper como con el hipotiroidismo, que son de las enfermedades más frecuentes. Se estimula el crecimiento de los huesos, estimula el catabolismo proteico, es decir, la pérdida o ganancia de masa muscular, aumenta la contracción de los músculos, estimula la formación de nueva azúcar a través de otros tejidos, fomenta la salud del intestino y del estómago, a la vez que interviene en procesos de contracción y motilidad del estómago que les mencionaba. A través del metabolismo basal se encarga de regular parte de la temperatura, igual como mencionábamos con la producción de calor. Fomenta la síntesis y utilización no solamente de glucosa, también de proteínas y de grasas en el cuerpo. Ayuda a usar los carotenos para formar la vitamina A, que es importante para el funcionamiento correcto de nuestra vista, ¿verdad? Y del sistema inmunológico, y regula niveles también de colesterol en el cuerpo. ¿Cómo funciona la glándula? La glándula no funciona solita. Existe algo que se llama eje hipotálamo-hipófisis, que es este que está acá. El hipotálamo es una parte que todos tenemos en el cerebro, ¿verdad? En el diencéfalo, y que estimula a la glándula hipofisiaria, que es la que todos tenemos en la base del cerebro, a través de la cual precisamente es que se estimula la tiroides para que se formen tanto la T3 como la T4. Se los presento en dibujito, pero acá está el texto, ¿verdad? Necesitamos a fuerza la conjunción de las tres estructuras para que se produzca la hormona tiroidea. Como les mencionaba, la glándula estimula la producción de hormonas tiroideas, es la hipófisis, se localiza en la base del cráneo en una estructura de huesito que se llama silla turca por la forma en que se presenta, y a su vez la hipófisis requiere ser estimulada precisamente por el área del diencéfalo que se llama hipotálamo, y este es el que se encarga de regular la producción de las hormonas tiroideas. Esto más o menos funciona como el tanque de gasolina de un vehículo.
¿Se han fijado los que manejan que cuando la gasolina va bajando, el marcador llega incluso ya cuando nos estamos quedando secos de gasolina, se enciende la E de empty en inglés? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces más o menos así sucede acá. Cuando ya la producción de hormonas tiroideas ha llegado a determinado límite, ese va a ser el estímulo nuevamente para que tanto la hipófisis y el hipotálamo vuelvan a producir sus hormonas que estimulan a la tiroides para que vuelva a producir las hormonas tiroideas. Y así se va a estar en ese ciclo a modo de que la tiroides siga funcionando adecuadamente. Las enfermedades de la tiroides, como bien mencionaba la doctora Silvia Sar, es 10 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Por un hombre enfermo, hay 10 mujeres con problemas de tiroides. Y esto es usualmente por los cambios hormonales que las mujeres sufren mensualmente. Es decir, esos cambios hormonales asociados a la menstruación muchas veces pueden confundir al sistema de defensa, al sistema inmunológico, formar anticuerpos y eso hacer que la tiroides empiece a funcionar mal. Es más frecuente que los diagnósticos se hagan en personas mayores de 30 años. No es que ahí empiece, sino que los diagnósticos se hacen en ese momento. Se puede incrementar durante el embarazo y la lactancia precisamente porque son periodos fisiológicos en los que muchas veces se pueden activar por los mismos cambios hormonales estas autodefensas del cuerpo y atacar precisamente a la glándula. Y se puede presentar anualmente un caso por 1000 personas, es decir, son enfermedades, si consideramos, bastante frecuentes. El hipertiroidismo, me imagino que en algún momento por la Vox Populi ustedes han escuchado a la vecina, la comadre, al compadre comentar, es que tiene de la tiroides que engorda o tiene de la tiroides que adelgaza. Eso es usualmente lo que normalmente conocemos, ¿verdad? Precisamente el hipertiroidismo, todo lo que dice hiper es que está magnificado, hipo es que está disminuido. Entonces en el hipertiroidismo precisamente se va a incrementar la producción de hormonas tiroideas. Esta es la que conocemos usualmente como la tiroides que adelgaza, porque el metabolismo va a estar acelerado. Es como que usted encendió el motor del vehículo y nunca más lo apagó. El carro se va a sobrecalentar. Pues lo mismo pasa con el organismo precisamente. En el hipertiroidismo va a incrementarse la segregación de hormonas tiroideas. Y entre las consecuencias que vamos a tener precisamente es el incremento de todos los procesos metabólicos del organismo, como es el metabolismo, el ritmo cardíaco, por eso es que va a haber palpitaciones o taquicardia, por la estimulación de esos receptores beta que les comentaba precisamente. La persona que sufre de hipertiroidismo suele perder peso de forma descontrolada y no voluntaria, precisamente porque como la tiroides interviene en el metabolismo, en la síntesis de proteínas, esto es como los chapulines que comen y defecan, comen y defecan. Así pasa precisamente con el hipotiroidismo. Usted se come un caballo completo y el organismo en 2-3 momentos lo procesa, ¿verdad? Y aunque usted come el montón, no va a ganar peso. Esas son de las causas que ya van orientando a cuándo tenemos que ir a consultar precisamente con el médico y principalmente con el endocrinólogo. También aparecen agotamiento físico, 2-3 pasos, ya me siento cansado, incapaz de subir un par de gradas precisamente por la falta de oxígeno que se produce y las palpitaciones o taquicardias por estimulación de estos receptores beta. Y por lo general la causa más común es lo que se conoce como bocio tóxico difuso, que son bocios no tan grandes como los que mencionaba al principio de la charla, ¿verdad? Pero sí son aumentos de volúmenes de la glándula que lo que van a hacer es producir precisamente exceso de hormona tiroidea y que usualmente viene como consecuencia de que el cuerpo ha sido autoatacado por estas defensas. Y estos son, recapitulando, parte de los síntomas que puede presentar una persona con la tiroides que adelgaza. Debilidad muscular, principalmente alrededor de los hombros, ¿verdad? Atrofia, es decir, disminución de la masa muscular que también influye en el peso del paciente. El cabello se vuelve fino, friable, es decir, se desprende fácilmente, es bien delgadito, bien quebradizo. Hay exoftalmos, que es, han visto los ojos saltones que muchas personas pueden presentar con la tiroides, ¿sí? Eso usualmente se presenta en el hipertiroidismo porque las defensas que atacan a la glándula también atacan a la grasita que está por atrás del ojo y el ojito protruye, ¿verdad? Es decir, se sale un poquito de la órbita.
hay aumento del metabolismo basal, el bocio que les mencionaba, que es el aumento de volumen de la glándula, aumento de la producción de calor y por lo tanto sudoración, la piel va a ser caliente, las manitas, principalmente las palmas, se van a tornar un poquito rojas, ¿verdad? Eso se llama eritema palmar. Hay fibrilación auricular, precisamente que son esas taquicardias bien fuertes. En el caso de las mujeres hay trastornos de la menstruación, incluso pueden ser causas de infertilidad, pero que son reversibles luego de que son tratadas. Y en el caso tanto de hombres como de mujeres, disminución del deseo sexual. Por el otro lado, tenemos la contraparte, que es el hipotiroidismo, como les mencionaba, hiper, todo está magnificado, hipo, todo está disminuido. En este caso se produce por una deficiencia en la producción o en la acción de las hormonas tiroideas. Por lo general aquellas personas que sufren de hipotiroidismo tienen dificultad para generar estas hormonas o de utilizarlas adecuadamente en el organismo. Entre los principales síntomas está el aumento de peso. Esta precisamente es la tiroides que engorda o aumenta de peso, porque la ganancia de peso se produce sin motivo aparente. Hay disminución del ritmo cardíaco, lo contrario al hipertiroidismo que produce taquicardia. En el hipotiroidismo se va a disminuir. Eso es lo que se llama bradicardia o disminución del ritmo cardíaco. Hay debilidad muscular, hay estreñimiento. Se recordaban que parte de las funciones de la tiroides era precisamente ayudar a la movilización de los intestinos o el peristaltismo. Pues precisamente como acá casi no tenemos hormona tiroidea, los intestinos van a trabajar lento, perezosos, y eso va a hacer precisamente que el material fecal se vaya acumulando y que el paciente se ponga estreñido. Puede llegar a influir también en la aparición de otras enfermedades, principalmente del corazoncito y otras relacionadas con el metabolismo, como la diabetes. A todo paciente diabético, en todo control con el endocrinólogo, hay que estarle midiendo los niveles de glucosa en sangre, y a todo paciente diabético hay que estarle monitoreando el valor de la TSH por lo menos una vez al año, por lo menos. Las principales causas de la enfermedad son el tratamiento para el hipertiroidismo. El hipertiroidismo se puede tratar con medicamentos, se puede tratar con cirugía o se puede tratar con radioyodo. Cualquiera de los tratamientos puede hacer precisamente que de un hiper, de producción exagerada en la producción de hormona tiroidea, pasemos a un hipotiroidismo por la disminución en la producción o liberación de estas. Como les mencionaba, la cirugía, la extirpación de la glándula y algunos tratamientos para cáncer, no solamente de tiroides, hablamos de cabeza, cuello y parte alta del tórax, como por ejemplo las mamas, ¿verdad? Y principalmente aquellos tratamientos en los que se utiliza radiación. Sería otro punto en los que se tiene que consultar con el médico, principalmente con el endocrinólogo. ¿Cuáles son los síntomas que pueden aparecer? Como en el hipotiroidismo lo principal que sucede es acumulación de líquido en el cuerpo, puede haber disminución de la agudeza auditiva, que es lo que se refiere a hipoacusia, sordera, ¿verdad? Pero reversible al tratar precisamente la causa. Los párpados hinchados, la macroglosia, aumento en el tamaño de la lengua, que muchas veces impide que el paciente pueda incluso hasta cerrar por completo la boca, contractura de la lengua por lo grande que está, y lentitud para articular palabras. La gente puede hablar como que hubiese bebido ingeridas alcohólicas sin haberlas tomado, pero es por el tamaño que la lengua puede llegar a alcanzar. Puede haber un falso crecimiento de la silueta del corazoncito que se puede ver en una radiografía, que muchas veces, repito, es por la acumulación de líquido que se produce en el hipotiroidismo, la disminución del ritmo cardíaco, la bradicardia, la piel, como en este caso no se produce suficiente hormona tiroidea, no hay suficiente producción de calor, la piel va a estar seca, fría, áspera, pálida e incluso un poquito amarillenta. Esto de lo amarillento es porque en el hígado se producen unas sustancias que se llaman carotenos, que es lo mismo que le da el color anaranjado a la zanahoria. Nosotros producimos en cantidades mínimas, pero en el caso del hipotiroidismo se producen más y por eso la piel del paciente con hipotiroidismo se puede ver un poco paliducha e incluso hasta amarillenta. Puede haber acúmulo de agua en el abdomen, que es lo que es la citis, infertilidad tanto en el caso de hombre como mujer, síndrome del túnel carpiano, que es el adormecimiento de las manos, la debilidad, que eso tiene su corrección, tanto como con el tratamiento del hipotiroidismo y muchas veces es necesario cirugía.
las uñas se ponen estriadas, frágiles, se quiebran fácilmente o incluso no crecen adecuadamente. Hay alteraciones de la personalidad. Esto usualmente se refiere a que el hipotiroidismo tiende a producir depresión en las personas. Muchas personas que pasan algún tiempo siendo tratadas por aparentemente solo depresión, a alguien se le ocurre hacerle una prueba de tiroides y esa era la causa, ¿verdad? Y con el tratamiento, no solamente para la depresión, sino que con la tiroides la persona sale adelante. Hay dificultad para concentrarse, para memorizar, para pensar. Hay lentitud no solamente en la parte física, sino que también mental. Intolerancia al frío, por supuesto, por la falta de producción de calor del cuerpo. Astenia, que es una fatiga crónica, diferente a la del hipertiroidismo. En esta fatiga, igual, ¿verdad? La persona se levanta y ya amanece cansada, ¿verdad? Vive eternamente cansado. Quizás es el de los síntomas cardinales que el hipotiroidismo puede llegar a presentar. La expresión facial se ve como de una persona lenta, aburrida, que no se siente bien. La voz se pone ronca porque las cuerdas bucales también se inflaman de líquido. La sudoración está disminuida, ya habíamos mencionado. La telita que cubre al corazón, que se llama pericardio, se puede infiltrar de líquido también, y eso también puede hacer que de la falsa cardiomegalia que mencionábamos, que es el aumento de la silueta del corazón, el colon va a estar dilatado, distendido, y eso también, aunado a la disminución de los movimientos del intestino, va a hacer que el paciente se ponga estreñido. Hay trastornos menstruales, enlentecimiento de los reflejos, sensación de parestesia, que es con esa sensación como de hormigueo, tanto en las manos como en los pies, y tendencia al aumento no justificado de peso. Otras de las enfermedades tenemos la tiroiditis. Itis quiere decir inflamación, ¿verdad? Así como hay faringitis, laringitis, dermatitis, conjuntivitis, pues también existen las tiroiditis, ¿verdad? Que son las inflamaciones de la glándula, que se puede deber a la acción de anticuerpos contra esta, que era lo que les mencionaba de estos trastornos menstruales o variaciones menstruales que sufren las mujeres, que puede ser la causa por la que estos anticuerpos se disparan o durante el embarazo o durante la lactancia, pero también esta inflamación de la tiroides, que puede ser transitoria, puede deberse, así como se producen las laringitis, la faringitis o las otitis, por acción de algunos virus, de algunas bacterias. En estos casos, usualmente, al inflamarse la glándula, lo que se produce es un cuadro de hipertiroidismo, es decir, se libera mayor cantidad de hormona tiroidea y se producen los síntomas que vimos en la primera de las enfermedades, ¿verdad? La pérdida de peso, las palpitaciones, la taquicardia, el cansancio, etc. El bocio como tal hay que diferenciarlo de la tiroiditis. El bocio es un agrandamiento, ¿verdad?, de la glándula, ya sea en toda su anatomía o solamente una parte. Puede ser un lóbulo, el istmo, el otro lóbulo, o puede ser globalmente toda la tiroides. Aparece usualmente secundaria a otras enfermedades de la tiroides, como el hipertiroidismo, la tiroiditis o nódulos tiroideos, que ya vamos a ver casi después de este bocio. Entre los principales síntomas que se presentan es el abultamiento, que muchas veces puede ser incluso visible a simple vista. Ya me han llegado pacientes, por ejemplo, que la señora que le corta el pelo se fijó que tenía un poquito abultado, ¿verdad? O un familiar le vea un poquito gordito el cuello, ¿verdad? Que es muy puntual del cuello, no de todo el cuerpo, sino que solo del cuello. Y ahí precisamente es otra de las causas que pueden orientarnos a que hay que consultar con el endocrinólogo. Luego, aparte de este abultamiento, durante la enfermedad el tamaño de la tiroides aumenta tanto que puede llegar a ser visible a simple vista, ¿verdad? Ya que se forma un enorme bulto en la base del cuello. Y dependiendo del tamaño, este bocio puede producir dificultades al tragar. Eso se llama disfagia. Y puede producir que cuando uno esté comiendo principalmente alimentos sólidos, duela. Es otra de las causas que nos orienta que debemos de consultar, probablemente con un gastroenterólogo, con un otorrino, o en su defecto, si la causa es el bocio, precisamente con el endocrinólogo. Incluso puede llegar a incomodar a la persona hasta para respirar si el tamaño del bocio llega a tener aquellos tamaños que veíamos antaño cuando les mencionaba de las deficiencias de yodo. Actualmente es difícil ver bocios tan grandes,
¿verdad? A menos que haya un descuido del paciente y no consulte durante muchísimos años, ¿verdad? Pero por lo general no llegan a crecer tanto. Y los nódulos tiroideos vienen a ser pequeñas inflamaciones circunscritas, es decir, en un área específica de la glándula, y es diferente del bocio y de las tiroiditis, ¿verdad? Los nódulos tiroideos no afectan por completo a la glándula. Muchas veces ni siquiera nos enteramos que tenemos un nódulo tiroideo hasta que por casualidad en un examen de cuello, en una radiografía, en una resonancia, en un Doppler de carótidas, etcétera, vimos que casualmente tengo un nódulo ahí, ¿verdad? Tengo un nodulito ahí porque usualmente, como ven arriba, son estructuras que usualmente no dan ningún cuadro clínico, ¿verdad? No producen ningún síntoma, a menos que tengan un volumen considerable y que puedan ser perceptibles a simple vista. Los nódulos pueden ser totalmente sólidos o pueden tener un contenido líquido, que pueden ser de material coloide, que es el líquido que todas las células tiroideas deben de tener en su interior. A veces pueden ser solamente sangre. Y cada que se presente un nódulo puede darse el caso que haya un segundo u otro nódulo, es decir, no necesariamente tiene que haber solo uno, pueden haber varios, pueden haber en ambos lóbulos, puede haber solo en uno, puede haber en el istmo. Y en sí el problema no genera, como les mencionaba, una gran cantidad de síntomas, por lo que de cierta forma se puede decir que en algunos casos son inofensivos, pero existe el riesgo de la aparición de hipertiroidismo. Usualmente cuando es un solo nódulo, este nodulito puede agarrar el control de toda la glándula y empezar a producir exceso de hormona tiroidea y así producir hipertiroidismo. Recordar que es la enfermedad que es cuando se pierde peso. Aparte, por lo general no son cancerígenos los nódulos tiroideos, por lo que no hay que preocuparse de que evolucionen a algo grave, ¿verdad? Y así puede verse. En esta imagen de acá estamos viendo una tiroides como luce normalmente, con sus lóbulos y la parte del medio que las une, que es el istmo. Aquí estamos viendo un nódulo único y aquí estamos viendo un bocio, porque hay aumento del tamaño si se fijan, y tiene varios nódulos. Es lo que se conoce como bocio multinodular, porque tiene varios nódulos, y estos usualmente cursan con hipertiroidismo y el cáncer de tiroides. Similar al resto de cánceres en cualquier tipo de localización, el cáncer de tiroides es el resultado de la aparición de células cancerígenas en los tejidos de la glándula. Por lo general, cuando existe este tipo de cáncer, puede venir acompañado de nódulos, precisamente, los cuales son cancerígenos. Sin embargo, esto es poco frecuente dentro de la estadística. A pesar que pueden haber este tipo de lesiones, la posibilidad de que sean malignas por pura estadística es mínima. Pero cabe destacar que un nódulo tiroideo puede resultar un poco confuso si no se está acostumbrado a este tipo de situaciones, y en algunos casos incluso es común confundirlos con un bulto provocado por otro tipo de enfermedades tiroideas como una tiroiditis, un bocio, ¿verdad? Y si llega a aparecer alguno, lo mejor es consultar. Es decir, son de las otras causas precisamente que orientan a que el paciente tiene que buscar el apoyo médico, insisto, no de la vecina, no de la comadre, no de la prima, del médico, precisamente para saber si ese nódulo amerita estudiarse, mandar a hacer una biopsia, ¿verdad? O incluso retirarlo en una cirugía, ¿verdad? Entonces, son de las causas que hacen que el paciente vaya sabiendo, orientándose y orientar a las demás personas ya con conocimiento ahora, ¿verdad? De cuándo consultar, cuando se sospecha de un problema en la tiroides. Y ahí terminamos. Acá traté de abarcar a modo bien sintetizado las enfermedades más frecuentes que se producen en la glándula. Si tienen alguna pregunta, duda, comentario, por favor. No tengan pena. ¿Qué problema tiene el golpe? Precisamente cuando hay necesidad de sacar la tiroides, póngale porque fue un bocio muy grande que no respondió al uso de medicamentos, se tuvo que retirar quirúrgicamente, o salió una lesión cancerígena y hubo que quitar la tiroides, ¿verdad? En ese caso, como el paciente ya no va a tener la glándula que produce la hormona tiroidea, hay necesidad de reponer la hormona a través de una tableta.
Es como el diabético que ya no produce insulina, que se la tiene que inyectar. En este caso el paciente queda hipotiroideo, ya no produce hormona tiroidea a su organismo y tiene que sustituirla a través de una tableta que se llama levotiroxina y que la dosis corresponde calcularla al médico. ¿Sí? Entonces, ya los intestinos, el estómago, ya no va a trabajar igual. No, si usted está sustituido con la dosis correcta del medicamento, su vida totalmente igual a como estaba antes, excepto que ya no por la función de su glándula, sino que por la sustitución del medicamento. Y esa queda de por vida. Y esa queda como un medicamento permanente, ¿verdad? Tomándolo de por vida, porque ya la fuente de producción de hormona, que es la glándula tiroides, se elimina a través de cirugía, precisamente. Doctor, Dígame. cuando una persona tiene problemas de tiroides y tiene, digamos, estreñimiento. Correcto, exactamente. Eso es usualmente cuando el paciente está descompensado. La TSH está alta, la T3 y la T4 están bajitas. Y si ya es un paciente que toma hormona tiroidea, levotiroxina, por boca, eso indica que la dosis está muy baja probablemente y hay que regularla. Por eso los controles del paciente tiroideo, como de un paciente diabético, de un paciente con artritis, de un paciente hipertenso, de un paciente cardíaco, etcétera, hay que llevarlos regularmente. Usualmente los del paciente tiroideo son cada 3, 4 meses, cada 6 meses, una vez al año, dependiendo qué tan regular o compensado está el paciente. Y en ese caso, si hay estreñimiento y es ocasionado porque la TSH se nos ha elevado, lo indicado ahí es aumentar la dosis de la hormona tiroidea, de levotiroxina. Y también cambia la forma de comer. Eso siempre, independientemente de la causa del estreñimiento, puede ser por una enfermedad de intestino irritable, puede ser por la presencia de divertículos, puede ser por hipotiroidismo. La parte de la dieta siempre es bien importante. Hidratación con agua, no con coca, no con jugos de caja, ¿verdad? No con té helado, con agua, ¿verdad? La movilización cuando uno camina, eso de caminar, créanme que no es un cuento chino, la caminada es bien importante para la mayoría de las enfermedades, incluso para el estreñimiento. Cuando uno se moviliza, precisamente las asas intestinales se empiezan a movilizar más y eso hace precisamente que el material fecal se movilice mucho más rápido. El consumo de fibra en la dieta, ¿verdad? Frutas, verduras. Si el paciente es diabético, pues tratar de coger aquellas frutas que suben menos los niveles de azúcar, ¿verdad? Manzana, pera, melocotones, kiwis, etcétera. Evitar los que más lo suben, el guineo, la sandía, el mango, la piña, etcétera. Pero sí, en parte, todo paciente con estreñimiento, independientemente de la causa, la parte de la alimentación y la actividad física, básico. Entonces, es un error no comer sal, ¿verdad? Sí, por supuesto. El problema es que como todos buenos salvadoreños, muchas veces se abusa de la sal. O sea, cocinamos con sal, llegamos a la mesa y sin haber probado el alimento, empezamos a servirnos a ponerle sal, ¿verdad? Como que fuéramos cabritas. Y no, ¿verdad? Siempre cocinar con sal no tiene absolutamente ningún problema. Pero añadirle sal a todo, incluso sin haber probado, ahí sí. Ahí sí, ese es el error, no el consumo de sal como tal. Hay que consumirla. Dígame. Sí, yo tengo varias dudas. Dígame. Una es sobre es hereditario, puede tener factores genéticos. Eso por un lado. Otro, la estimación de la dosis exacta en un paciente, ¿cómo se hace? Porque he podido, bueno, una de mis hermanas, o mis hermanas, casi todas tienen eso, lo hacen por prueba y error, o hay una metodología donde usted puede acertar con calcular la dosis adecuada. con Correcto. Para evitar, porque si está muy alto le afecta, si está muy bajo también. Entonces, exacto. Esa medición tiene que ser bastante precisa. Exactamente. Si hay un método que sea apropiado para y no estar como prueba y error. Al tantiómetro, correcto. Y otra cosa es en cuanto a los alimentos. El consumo de sal con yodo pues facilita para que funcione la tiroides. Pero correcto. A la persona que son hipertensas. Claro, por supuesto, entonces, existe esa restricción, correcto. La restricción. Si usted lo come en tubérculos que tienen presencia de yodo,
Pues hasta los diabéticos también les es adverso el consumo de mucho carbohidrato. Correcto, correcto. Entonces, ¿hay alguna opción alterna para cubrir o mucha, en el caso de los hipertensos, por ejemplo, que le dicen, bueno, no coma con sal, pero si tiene el otro problema, entonces, ¿cómo hace entre una cosa y la otra? Correcto. Más o menos por ahí van las... Empezando con la última pregunta, recordemos siempre la frase correcta que es dieta balanceada, ¿verdad? Es cierto, hay alimentos que hay que evitar, pero no necesariamente dejar de consumir. Es decir, cocinar con menos cantidad de sal. Si se fijan, si hay algún paciente hipertenso acá presente, el cardiólogo le puede haber recomendado dieta hiposódica, es decir, baja en sal, no nula en sal, ¿verdad? Siempre hay que consumir sal. El sodio es importante también para otros procesos, para la hidratación del cuerpo, para el funcionamiento de los riñones, etcétera, ¿verdad? Entonces, es importante siempre consumirla en cantidades mínimas, ¿verdad? O tal cual el cardiólogo se lo haya recomendado en el caso de que el paciente sea hipertenso, no dejar de consumirlo. Y para el caso de el paciente diabético con los tubérculos que son ricos en almidones, por ejemplo, como el camote, la yuca, la papa, ¿verdad? Hay otras opciones precisamente como el rábano y no es necesario que no vaya a consumir nada de eso, ¿verdad? Por ejemplo, por decirle algo, es preferible no cocer este tipo de alimentos porque cuando se cuece un alimento rico en almidón se concentra más la cantidad de azúcar, entonces mejor cocinarlo, saltearlo, hacerlo frito con aceites saludables tipo oliva, canola, ¿verdad? Etcétera, y es una manera en la que usted va a estar también aportando esa parte de yodo. Ya si por A o B motivo hay alguna contraindicación para consumo de yodo, pues están los suplementos, ¿verdad? Como las vitaminas que contienen formas de yodo. Pero son casos muy raros, muy extremos eso, ¿verdad? Y lo otro, ¿tiene algún factor hereditario? Sí. El hecho, mencionaba anteriormente a los anticuerpos. Un anticuerpo es esta autodefensa que ataca, en este caso, a la propia glándula y, si se fijaron, son más frecuentes en mujeres que en hombres. Si una mujer en la familia tiene un anticuerpo positivo, ¿verdad? Para tiroides, es más frecuente que las generaciones subsiguientes, sobre todo las niñas, tiendan a tener ese tipo de problemas. No es obligación ni es ley que lo va a tener, pero sí se le incrementa el riesgo, ¿verdad? Y hay otra línea de enfermedades que sí son hereditarias, que incluyen problemas de la tiroides, pero que son los más raros, Y perdón, la última preguntita del cálculo de la dosis. La dosis de la levotiroxina se calcula en base al peso ideal y eso se multiplica por 1.6 o 1.7 microgramos. Ahora, hablamos de peso ideal. El peso ideal se calcula en base a la estatura. Nos llega un paciente pesando 400 libras, no vamos a calcularle la dosis a 200 kilogramos que van a equivaler las 400 libras, ¿verdad? Y le voy a dar una dosis casi que de 400 o 300 y pico de microgramos de levotiroxina, sería mucha. Se calcula en base al peso ideal y se empieza usualmente con la mitad de la dosis, ¿verdad? Y se va titulando cada 4, cada 6, cada 8 semanas, dependiendo de cada caso individual. Y ahí se va llegando a la dosis, ¿verdad? Muchos pacientes o muchos médicos, perdón, no explicamos eso a los pacientes y el paciente tiene la creencia de que, puchi, que este doctor está probando conmigo porque me empezó con una dosis, se pasó a otra, después se pasó a otra, después me regresó. Pero a veces es difícil llegar a ese punto precisamente en el que se calcula la dosis adecuada, pero el cálculo se hace así, ¿verdad? Y hay que considerar si son adultos mayores, por ejemplo de 65 años, o son pacientes cardiópatas, hipertensos, entonces se empieza con la menor dosis posible y el cálculo se va incrementando cada 4, cada 6 semanas. Gracias. Sí. Bien. Solo una pregunta. Dígame. Usted dice que puede ser hereditario. Correcto. Pero eso cuando, digamos, se posee la enfermedad. Correcto. Aunque muchas veces, póngale, veíamos acá la parte de la tiroiditis, ¿verdad? De la inflamación de la tiroides. En las tiroiditis hay un apartado muy especial que se llama tiroiditis postparto, que es que en el lapso de las siguientes 6 semanas, es decir, un mes y medio después de verificado el parto, se activan estos anticuerpos y empiezan a atacar a la tiroides, ¿verdad? Y esa mujer no tenía familiares diabéticos,
no tenía problemas de tiroides previamente, pero el embarazo fue el detonante, por ejemplo, para que empezara el problema de tiroides, ¿verdad? Es que fíjese que yo le hago la pregunta pues, para pues, conocimiento. Pues, Correcto. Por lo que, lo de hereditario. Correcto. Tengo 2 hijas. Correcto. A mí, este año el endocrinólogo me dijo que fui a pagar consulta precisamente por unos exámenes que me hicieron. Correcto. Y el médico que me veía me dijo, mire, este examen le salió así, 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 y necesita ir donde el endocrinólogo. Y fui. Correcto. Cuando fui, él me dijo, fíjese, me dijo que la tiroides le está trabajando lenta. Exacto, eso es el hipotiroidismo precisamente. Entonces, me dijo esto, le dije yo, ¿y eso cómo ha pasado? ¿Por qué? Y me dijo, es que posiblemente, me dijo, después de la menopausia, le quedó trabajando lento. Esa puede ser otra causa. Ajá, entonces me dijo, necesita de una pastilla. Correcto, de hormona tiroidea, levotiroxina, correcto. Entonces, en este caso, que fue una consecuencia de otro trastorno hormonal, porque recuerde que en la menopausia lo que sucede es el cese de la función de los ovarios, ya no producen suficiente cantidad de estrógeno, y como les decía acá, esos cambios hormonales son los que pueden activar precisamente problemas de la tiroides. Mi consulta es en ese caso que fue un proceso. Correcto. Ahí no es hereditario. ¿Sería adecuado, por ejemplo? No es hereditario, pero sería bueno, en el caso suyo, medir estos anticuerpos en sangre para ver precisamente si los tiene positivos y de tenerlos positivos, eso incrementaría el riesgo precisamente en sus hijas, nietas, sobrinas, etcétera, ¿verdad? Pero sí, no, en su caso parece no tuvo nada que ver herencia. Sí, así me dijo él, de que posiblemente eso había sido exacto digamos, lo que me había ocasionado, porque anteriormente pues no sé cómo lo vio él, pero me pidió varios exámenes. Correcto. Le llevé varios exámenes y ahí fue que me dio esa explicación. Correcto. Válido totalmente. Sí. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Yo tengo una que no sé si ya lo mencionaste antes, cuáles son las razones por las que te llegan pacientes a la consulta que te dicen así como, yo no sé por qué me mandaron con usted y yo me siento bien aparentemente y resulta que sí tenía un tema de... Cuando uno interroga, usualmente trastornos de sueño, aumento o pérdida de peso no justificada, estado de ánimo deprimido, eso muchas veces es bien importante. Hay psiquiatras que trabajan muy bien que monitorean hormonas tiroideas, como les mencionaba, y refieren. Aumentos de volumen del cuello, ¿verdad? Anormalidades anatómicas, problemas para deglutir, ¿verdad? Que muchas veces no van, como decía yo, o con el gastro, con el otorrino, sino que van directamente con el endocrino, pensando lo primero en un problema de tiroides. A veces ellos mismos son los que se mandan a la consulta, ¿verdad? Los problemas muchas veces de o sudo mucho, o las manos me sudan mucho, los pies me sudan mucho, o no sudo nada, o no tolero el frío. Está haciendo un gran calor y yo tengo que estar con el suéter puesto. Todo el mundo me critica porque yo con el suéter y gran sol que está haciendo. Vean, entonces, eso son de las principales causas por las que la gente muchas veces llega y no sabe por qué se le envía, ¿verdad? Eso también es otra cosa. Exacto, caída del cabello, pérdida de la fuerza muscular muchas veces, ¿verdad? Que en pacientes mayores de 45 años, después de 65, es obvio que la masa muscular va disminuyendo. Siempre hay un síntoma. Puede ocurrir que sea asintomático en alguna parte. Puede ocurrir que sea asintomático y que lo único que haya sea un trastorno en las hormonas, ¿verdad? Pero que, aunque no le esté dando ningún síntoma, sí requiera tratamiento, ¿verdad? Es raro que no den síntomas, ¿verdad? O el síntoma nosotros lo tomamos como algo, ay, estoy cansado, no quiero hacer nada,
qué aburrido. Y lo vemos como algo normal, ¿verdad? Porque no estamos educados muy bien en esa parte, ¿verdad? De cualquier manera, pues creo que es una buena forma de saberlo, haciéndose sus chequeos cada año. Exactamente. Viendo cómo está funcionando Exactamente. él y, bueno, ahí ya sabemos nosotros que les vamos a indicar, pero uno de esos es TSH. Exactamente. Exactamente. Muy buena información, no sabía mucho de eso. Bueno, qué bueno. Y espero que la doctora nos siga invitando, ¿verdad? Para orientarlos más en esta parte, porque hay de la especialidad un montón de cosas que hablar, A mi diabetes. mamá le quitaron la tiroides, pero vos la tiroides. Ah, correcto. Entonces ella va a necesitar eso. Sí, eventualmente. Creo que no le están dando nada. Ok. Pero como yo no vivo aquí, Ah, ok, correcto. Ok, pero sí, yo la voy a tratar. toda paciente sin tiroides necesita hormona tiroidea. Sí. No queremos Estamos. dejar ir al doctor sin entregarle un reconocimiento Ay, por gracias. haber preservado espacio de su tiempo No, hombre. para venir Gracias. a compartir con nosotros este tema. Gracias. Gracias Muchas gracias y esperemos Gracias, que sí. siempre Gracias invitados. por tenerme acá con ustedes. Muchas gracias al público presente. Gracias. Muchas gracias.